Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en San Lucas, capítulo 5, versículo del 3 al 8. Mire lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire qué tremendo lo que nos enseña hoy la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado esta enseñanza sobre Pedro, sobre la barca, sobre Jesús y la pesca milagrosa? Mira cómo la palabra de Dios hoy nos trae un mensaje para reflexionar en varios ámbitos espirituales que usted y yo debemos coger de la palabra de Dios. Jesucristo no solo está interesado en cambiar nuestra situación. Jesucristo no está solo interesado en cambiar un momento. Jesucristo lo que quiere es que seamos transformados para que el propósito del reino se cumpla en nosotros y para que nuestras almas no se pierdan y pasemos a la eternidad. Muchas veces empezamos así como Pedro. Muchas veces estamos en una situación como Pedro. ¿Cuál fue la condición de Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro con las barcas a la orilla de este lago? Estaba lavando sus redes. ¿Qué le comenta Pedro a Jesucristo que hizo toda la noche? Trató de pescar, pero ¿qué obtuvo? No obtuvo nada. Pero sin embargo Jesucristo llega a nuestras vidas específicamente en momentos muchas veces así, en momentos en los cuales nuestra situación es complicada, en momentos en los cuales nada podemos hacer en nuestras fuerzas, en los cuales parece que la situación es más grande que nuestro Dios, que nuestra fe y que incluso que la solución. Pero precisamente Jesucristo mira lo que hace con Pedro, y así como lo hizo con Pedro, puedo hacerlo contigo. Puede hacerlo con cualquier persona que está dispuesta a creer, a rendir su vida y a dejar que Jesucristo entre en tu barca. Mire, si usted medita en la palabra, dice que Jesucristo le pidió a Pedro prestado ¿qué? La barca. ¿Qué representa la barca en la escritura, en esta enseñanza? Representa tu vida, representa tus anhelos, tus metas, tus proyectos, tus necesidades, tus sueños. La barca representa tu vida. ¿Qué representa las redes? ¿Qué representará las redes? Las redes representa tu conocimiento, las redes representa tu esfuerzo, tu experiencia, las redes representa tu capacidad. Y mire, qué interesante, ¿no? Jesucristo hoy quiere que tú y yo meditemos en esta palabra y te quiere decir que no depende de ti, depende de Dios en ti. Y en esta enseñanza, hermano, hermana, Jesucristo quiere que comprendamos varios puntos espirituales que va a cambiar nuestra vida. El primer punto: la red está vacía, pero el propósito estará presente. El primer punto que Cristo Jesús quiere que aprendamos de las escrituras de Lucas, capítulo 5, del versículo 3 al versículo 8, es que la red podrá estar vacía, pero el propósito de Dios estará presente en ti. ¿Qué dice la escritura? Que antes de la fundación del mundo, ¿qué hizo el Padre? ¿Qué hizo Dios? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos dio, ¿por qué? Por profetas para las naciones. Dice que nuestro embrión conocieron ¿qué?
los ojos de Dios. Y que desde el vientre de nuestra madre ya el Padre nos escogió. Entonces cuando Cristo Jesús, cuando el Padre, cuando el Espíritu Santo, cuando alguien que Dios usa para llevarnos, instruirnos, hacernos escuchar de Dios y de su palabra, es porque hay un propósito de nosotros que Dios quiere que cumplamos en esta tierra. No nacimos por casualidad, hermano, hermana. Recuerda que aún Job, ¿qué hizo en aquel día de angustia? Él maldijo aún el día de su existencia, de su nacimiento, pero jamás profirió palabra en contra de Dios, porque Job entendía que Dios es el que cambia circunstancias, que aunque venga la necesidad, el problema, aunque te quedes solo o en soledad, aunque nadie confíe en el Dios que todos decían o aparentaban que podían creer, Dios es el único que puede cambiar tu situación. Hermano, hermana, mire, cuando nosotros tenemos un propósito de Dios, hay cosas que en nuestra vida no van a funcionar a menos que estemos en la presencia, en la sujeción, en los caminos y en la creencia que nosotros debemos tener en la palabra de Dios. La red estará vacía. Mire, la red representa tus recursos. ¿Cuántas veces pasamos por mucha escasez? Pero esto no implica que el Padre se ha olvidado el propósito que tiene para ti y para mí. ¿Cuántas veces la red que representa la provisión ha estado faltando o ha sido muy limitada? Pero aún en medio de ellos Dios nunca ha faltado. Mire, hermano, hermana, la palabra tiene algo grande. ¿Y qué dice la Escritura? No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue, ¿qué? Pan. Hermano, hermana, esto ya habla. El justo es el que está en el propósito del Padre. El justo es el que obedece a Dios. El justo es el que camina delante de Dios derecho, enderezando sus veredas, porque bien dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra. El justo no mendiga pan, el justo no está desamparado, pero muchas veces nuestra red está vacía porque estamos alejados del propósito de Dios. Cuando Dios nos marca con el Espíritu Santo, usted puede irse como el hijo pródigo y ¿sabe qué le va a funcionar? Nada. Muchas veces cuando ya recibimos el propósito de Dios, usted en su libre albedrío puede hacer y escoger lo que usted decide y lo puede hacer. ¿Y sabe quién va a interferir eso? No va a interferir ni Dios, y mucho menos el pastor. El libre albedrío, a un Dios siendo soberano y todopoderoso, no le va a decir no hagas eso, no hagas aquello, porque aquí el Padre te instruye. Aquí está el manual de vida, hermano, hermana. La red muchas veces está vacía porque aunque conocemos el propósito de Dios sobre nuestras vidas, muchas veces preferimos ir por lo que nos emociona, por lo que parece entretenido, por lo que parece bueno, alejándonos del propósito. Pero aquí nos dice que cuando estamos lejos del propósito, la red estará vacía o la red empezará a vaciarse. Hermano, hermana, mira qué tremendo. ¿Pedro tenía experiencia de pescador o no tenía? Tenía. Pedro, lo que mejor sabía hacer, heredado por conocimientos quizás de sus ancestros, sabía pescar. Pero ¿qué obtuvo en una noche con su experiencia de la pesca? Nada. Hermano, hermana, la situación de Pedro, de su entorno y de su familia era que las redes llegaron vacías. Y muchas veces nuestras redes, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos estarán vacíos. Podrás tener entretenimiento, pero no la paz, no la llenura de Dios, no la satisfacción de saber que tienes al gran yo soy dentro de ti, que tú puedes escoger lo que tú quieres para saciar tu parte emocional, para saciar tu parte psicológica. No quiere decir que la presencia de Dios estará allí. La red estará vacía o empezará a vaciarse. Hermano, hermana, y no importa, hermanos, esto es lo que quiere que Dios comprendamos. Que muchas veces nos alejamos del propósito, pero que nunca es tarde para volver al mismo, que nunca es tarde para volver a Cristo, a Dios, porque dice la Escritura: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, y me buscaréis y me hallaréis cuando me busques con todo vuestro corazón. No dice por tu necesidad, por tu aflicción, por tu dolor, por tu enfermedad, dice pues todo tu corazón, porque necesitas a Dios, al provocador de los milagros. Tremendo.
¿Se da cuenta, hermano, hermana? ¿Cuántos queremos que nuestras redes se vacíen o sigan o continúen vacías? Yo creo que ninguno, hermano, hermana. Pero aquí te dice muy clara la palabra. Las redes que implican o significan tus recursos, tu provisión, tu parte emocional, sentimental, psicológica, tus metas, tus proyectos, podrán estar vacíos cuando te alejas del propósito de Dios. Tremendo. Pero para Dios no hay cosa imposible. ¿Recuerda usted cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué le dijo Dios? No le dijo, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué le dijo Dios? ¿Dónde estás? Hoy Dios te dice lo mismo, ¿dónde estás? ¿Estás cerca de tu propósito o estás lejos? Hoy Dios te dice, ¿dónde estás? No, ¿qué hiciste? Puedes volver al propósito. La promesa, la palabra, la unción, la visión, los dones que Dios nos da, cuando nos alejamos del propósito se adormece, pero eso Dios jamás lo retira. Y cuando volvemos al propósito, Dios nos activa con la unción, con los dones y con lo que Dios te llamó a hacer, para que tú no solo pases de muerte a vida, sino que vivifiques a otros muertos. La red estará llena cuando tú caminas en el propósito. Vea, hermano, hermana. Mateo 12, 43 al 45 es muy claro. Y dice la palabra que cuando un espíritu inmundo se va, ¿cuántos regresan? 8. Porque el que salió toma 7 peores que él. Y mire, y la palabra es clara. Y el estado postrer de aquella persona será peor que ¿qué? Que el inicial. Es muy triste ver al cristiano que dice, Dios me habló, me dio visión, me dio palabra, Dios me dijo que me va a poner por profeta a las naciones, pero el accionar es contrario al propósito. Mira, y Dios nos anticipa en su misericordia para que por falta de conocimiento no seas destruido. Te dice, cuando estás lejos del propósito, la red no estará llena. Tremendo. Pero mira, y Dios te dice, en ese tiempo que te alejes del propósito, tu red estará vacía. Y parece que vas a morir, pero como hay un propósito, no morirás. Porque Dios en su misericordia tratará de buscarte, de llamarte, de encaminarte al redil en donde está tu propósito. Hermano, hermano, usted puede ir por el mundo buscando placeres, emociones, bebidas y todo lo que le ofrezca la carne y la mundanalidad. ¿Y sabe qué va a sentir acá? Un vacío. Usted va a sentir algo que acá nadie le llena. No hay esperanza, no hay rumbo, no hay sentido. Va a sentir la vida. Me levanto, como, trabajo, estudio, hago esto o aquello, limpio la casa y me acuesto. Y es un ciclo como hámster en una rueda. No hay salida, no hay visión, no hay expansión, no hay sentido. El vacío estará allí, la soledad estará allí, los pensamientos malos estarán allí, la tristeza, el abandono estará allí, hermano, hermana. Por eso dice la Escritura, ¿de qué te servirá ganar el mundo si tu alma se pierde? Fuimos creados, y dice la palabra que Dios nos tomó del barro, y en muchas escrituras dice que somos como vasijas en manos del alfarero. Pero cuando el alfarero te crea, ¿qué tiene la vasija? Un espacio interior, que si el alfarero no lo llena, ¿sabes qué lo va a llenar? Nadie. Hermano, hermano, Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Estás en el propósito o estás alejado del propósito? Y Dios te dice, no importa, regresa al propósito. No vivas sintiendo morirte cada día, regresa al propósito. Hermano, hermana, y muchas veces Dios permite que en tu libre albedrío te apartes del propósito para que vengan las temporadas vacías. ¿Sabes por qué o con qué propósito hace que Dios pases temporadas de redes vacías? ¿Tú te has puesto a preguntar por qué no me funciona? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué aunque oigo a Dios no hago lo que Dios me dice? Porque no tengo la visión del reino marcada y que arde en mi corazón. Muchas veces esta temporada de redes vacías es para que tú y yo comprendamos que nuestra total dependencia debe estar en Dios.
Porque bien lo dice Juan 15:5, apartado de Dios, ¿qué puedes hacer? Nada. Todo lo que hacemos apartados de Dios es como las casas edificadas sobre la arena. ¿Sabes qué pasa? Lo que se edifica sobre la arena caerá. Tremendo. ¿Sabes por qué Dios a veces permite y no te obliga a regresar al propósito, sino que te deja que te alejes del propósito, aunque Dios te ame, aunque Dios le duele el corazón, aunque Dios se entristezca? Porque Dios tiene un corazón igual que tuyo y que el mío, porque Dios siente igual que tú y que mí. Por eso dice la Escritura que a Dios le dolió en el corazón haber hecho la creación, porque la humanidad se dio a lo malo, a la maldad. ¿Se da cuenta? Dice que a Dios le pesó haberlo puesto a Saúl por rey. Dios tiene emociones. Dice que Dios se goza con la verdad, Dios se goza con el justo, Dios se goza cuando se le cree. Pero así también dice que a Dios le duele el corazón. Pero mira, aunque Dios te ama, Dios permitirá que como al hijo pródigo salgas del propósito, tomes tus caminos, tomes tus deleites, establezcas tus relaciones sentimentales, establezcas tus metas y tus proyectos. Porque ese tiempo de redes vacías será el tiempo para preparar tu corazón para un cambio, para una transformación. ¿Sabe cuándo el hijo pródigo volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre de donde salí? Cuando estaba comiendo algarrobas, cuando estaba entre los cerdos, cuando se sentía sucio, cuando se sentía inmundo, cuando dijo: desobedecer al Padre no es buena opción, desobedecer al Padre nunca fue una buena idea, pues volveré a la casa de mi Padre de donde salí. La Biblia nos habla de diferentes ámbitos, pero hermana, no seamos como dice la parábola que Jesucristo dijo: oyendo no oyen y viendo no ven, y no abren el corazón y no entienden, para que puedan ser sanados, restaurados, transformados, limpios, puedan ser renovados. Si hemos estado en un tiempo de redes vacías, Dios te dice: acércate al propósito, acércate a lo que ya te dije que debes hacer, acércate, cree, honra mi palabra que ya te dije que iba a hacer en tu vida. Hermano, hermana, la red vacía no es perpetua, puede cambiarla Dios, pero tú debes permitir que Dios use este tiempo para restaurarte, para transformarte y renovarte. ¿Cuánto tiempo más vas a estar lejos del propósito, hermano, hermana? No es la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura: hay muchos que vivieron por dolor, quebranto, por cosas que venían aparentemente para destruirlas. En la Biblia dice: has cambiado mi lamento ¿en qué? En gozo, en danza. Hermana, hermana, tremendo. Segundo punto, no es con fuerza, es con obediencia. Tremendo. No es con fuerza, es con obediencia. No es cuánto puedes hacer en tu capacidad. No es cuánta experiencia tienes en un ámbito o vivencias. Es con obediencia. No es con fuerza, es con obediencia. La dirección viene de Dios. Cuando permites en obediencia que Dios te dirija, su voz lo va a cambiar todo. Jesucristo le dice a Pedro: préstame tu barca. Le preguntó, no le obligó. Y mira, y le dice: retira tu barca de las orillas. Lo que Jesucristo te dice hoy: retira tu barca de la orilla, es: aparta tu vida de lo que te está estancando. Aparta tu vida de lo que te tiene detenido para avanzar en el propósito. Aparta de ese ámbito, de esas decisiones, esos caminos, esos pensamientos que te están estancando. Aparta, retira la barca un poco más adentro. ¿Se da cuenta? Aunque Jesús podía orar y decir: soplo para que la barca se vaya más allá, ¿no? Jesucristo te instruye, Dios te instruye. Hoy Dios te dice: aparta, toma otro curso, toma otro rumbo, toma otra decisión. Tremendo.
Esta fue la primera instrucción que le dio Jesús a Pedro. Segundo, después que acabó de predicar y Pedro escuchó la palabra, ¿qué le dice Jesucristo a Pedro? Boga mar adentro. Lo que te quiere decir con esta enseñanza es: profundiza tu relación conmigo. Avanza hacia mis profundidades del espíritu. Sumérgete en mi presencia. Guíate por mi palabra hacia mi presencia. Boga mar adentro. Cambia de curso, cambia de dirección, cambia tus caminos, cambia tu vivencia, cambia tus experiencias, cambia. Tremendo. ¿Se da cuenta? Y Pedro pudo haber dicho: no, Señor, es que tú me dices que bogue mar adentro. ¿Quieres que haga algo diferente de lo que ya he venido haciendo? ¿Quieres que yo renuncie a lo que yo sé hacer? No, Señor, no, es que en el día es imposible pescar. Por eso todos los pescadores salen en la noche y se esfuerzan durante todas las horas de la noche y madrugada para tomar peces y sacar a la orilla. Pero no es con fuerza. No es con tu experiencia, no es con tu intelecto. Es en obediencia a la voz de Dios. Es cuando Dios te instruye y te dice: por allí no. Eso no te conviene. Esta persona no es mi propósito. Ese andar, ese decidir te está apartando de mí. Y muchas veces el Padre y el Espíritu Santo no tienen que hablarte con voz de trueno. Sencillamente hay un contristamiento aquí, hay una sensación como de incomodidad, hay una sensación que no te deja tranquilo, porque dentro de ti sabes que algo no está honrando a Dios. No es con fuerza, es con obediencia. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos cazado, nada hemos logrado. ¿Cuánto te estás esforzando en tu capacidad para establecer algo? ¿Para sostener algo? ¿Para que los caminos sigan abiertos? ¿Para forjar tus sueños? ¿Para forjar tu casa? ¿Para forjar emocionalmente algo? ¿Para forjar una relación? Dios te dice: no es con tu fuerza, hijo, hija amada, es con obediencia, porque mi voz todo lo crea, todo lo puede, todo lo transforma. ¿Qué tal si Pedro le decía a Jesús: Señor, aunque muy bonita tu palabra y motivadora, y me dices que bogue mar adentro y eche mis redes, pero yo en mi experiencia comprendo que eso es ilógico y eso no es posible y no va a suceder, así que yo me regreso a las orillas y veré qué hago en la noche? ¿Usted cree que aunque tenía la palabra, aunque tenía la bendición sobre su cabeza en el mundo espiritual, si Pedro confiaba en su fuerza y no era obediente, ¿usted cree que hubiese habido un cambio sobre Pedro y sobre su situación? Pues no es así. Hermano, hermana, no solo oigas la palabra de Dios, obra, vive, actúa conforme lo que Dios te dijo. Si Dios te dice que vas a ser un profeta a las naciones, ¿cuál sería tu obediencia a esa palabra? Prepararte y escudriñar qué hacían los profetas de Jehová, que oraban y descendían fuego del cielo, que oraban y hacía que los cielos dejen de llover, que con una palabra hacía que los huesos secos resuciten. Esto es lo que Dios espera. Obediencia. Si Dios te dice: te pondré por evangelista a las naciones, pero nunca escudriñas la palabra, tu hablar y tu vivir es diferente al de un evangelista, ¿cómo Dios podrá establecer el propósito en ti? Con fuerza, con obediencia. Tu experiencia sin obediencia va a traer a tu vida cansancio. Tu experiencia sin obediencia va a traer frustración. ¿Usted cree que Pedro, al ver sus redes vacías, sabiendo pescar toda la noche, se esforzó y no consiguió nada? ¿Cómo cree que se sintió Pedro? ¿Qué cree que pensaba Pedro? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar: no se está logrando nada, no está cambiando, algo no está funcionando? La experiencia sin obediencia
trae cansancio, trae fatiga, trae frustración. Cuando la confianza está en tu experiencia y no en la palabra de Dios, vas a vivir desalentado y desanimado. Porque Pedro no estaba en gozo. Los que estaban lavando las redes no dice que estaban gozosos. ¿Se ha dado cuenta usted? Saber trabajar, saber hablar, saber hacer alguna actividad profesional, artesanal, y ver que nadie le da trabajo, ver que su conocimiento no funciona para nada, ver que sus recursos no cambian una enfermedad, una situación, una persona. ¿Cómo se siente usted? ¿Se da cuenta, hermano, hermana? No es con fuerza, es con obediencia. Cuando Pedro dijo, Señor, mas en tu palabra echaré la red, ¿qué dice la Biblia que pasó? Que capturaron tal cantidad de peces que la barca se hundía y tuvieron que hacer seña a la otra barca para que les ayudasen y que ambas barcas se hundían, dice el versículo 7 en Lucas 5. Es que Dios dice en su escritura, hermano, hermana, que Dios te bendecirá hasta que sobre y ¿qué? Y abunde. ¿Por qué el cristiano vive con redes vacías? Porque está fuera del propósito. ¿Por qué cuando ya escuchaste de Dios y te apartas del propósito hay cosas o todo no funciona o deja de funcionar? Porque estás lejos del propósito. Si aquí a Pedro en la primera instrucción él le obedece, ¿cuántos peces tiene? Muchos. Que la barca se hunde. La palabra dice que en el reino el que no recoge desparrama. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Ahí es donde dice la palabra, vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero hermano, hermana, hoy Dios te dice, no es con tu fuerza, es con obediencia. Deja que la voz y la palabra de Dios te guíe. Y cuando ya escuchas la palabra, acciona en su palabra. Mire, la escritura dice que Dios honra a ¿quiénes? A los que solo le oyen. A los que solo oyeron la voz de Dios y su vida y sus decisiones son contrarias a lo que dijo. A los que tienen una enfermedad, a los que tienen falta de pan, de víveres. ¿A quién honra Dios? A los que le honran. Honrar es hacer importante y valioso lo que Dios dijo, lo que Dios te da visión y lo que Dios te ha instruido. Tremendo. ¿Dónde va a estar hoy tu confianza, hermano, hermana? Tercer punto. El milagro empieza cuando dejas que Jesús entre a tu barca. La barca que representaba tu vida. El milagro empieza cuando permites que Jesús entre a tu barca. Y tú puedes estar en la peor enfermedad, pero si no dejas que Jesús entre a tu vida, nada va a cambiar. Y puedes estar en la peor necesidad, pero si no dejas que Jesús entre a tu barca, ¿sabes qué va a cambiar? Nada. La barca representa tu vida. Pero hay dos tipos de personas que administran su barca. Gente que permite que Jesús no entre a su barca y gente que permite que Jesús entre a su barca. Mientras Pedro no tenía a Jesús en su barca, ¿cómo estaba su barca? Vacía. ¿Cómo estaba su provisión? No había peces, no había provisión. ¿Cómo se sentía Pedro sin Jesús en su barca? Decepcionado, frustrado, cansado, agobiado. ¿Usted cree que Pedro al verse sin pesca no dijo, y ahora qué doy de comer a mis hijos? ¿Y ahora qué llevo a mi casa? ¿Y ahora con qué compro la provisión? ¿Y ahora con qué pago las deudas? No puedo hacer nada. Cuando Jesús no está en nuestra barca hay escasez, hay necesidad y el problema persistirá. ¿Se da cuenta? Mientras no le rindas tu voluntad a Jesús, no hay milagro. Porque si Jesús le decía a Pedro, echa tus redes, boga mar adentro, y él no rendía su voluntad a Cristo, ¿sabes qué hubiese pescado? Quizás una gripe, pero peces no. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto tiempo no has permitido que Jesús entre en tu vida? ¿Cuántos años y décadas has perdido y has rechazado que Jesús entre a tu barca? Yo te pregunto, ¿mejoró tu situación?
¿Mejoró tu parte emocional, psicológica? ¿Eres feliz? ¿Ha mejorado tu parte económica? ¿Ha crecido tu fe? ¿Te sientes libre? ¿Eres libre para liberar a otros? ¿La unción se ha multiplicado? ¿Cómo está tu vida? ¿Se da cuenta? Sin Jesús en la barca, nada cambia. El problema persiste y las cosas parecen imposibles. Sin Jesús en la barca no hay cambio de tiempo. Tremendo. Mientras Jesús no sea quien manda en tu vida, hermano, hermana, las cosas no cambian. No hay milagro, no hay sobrenaturalidad. Tremendo. Pero con Jesús en la barca, la palabra de Él sobre ti cambia cosas. Con Jesús en tu barca, en tu vida, la dirección empieza a venir. Con Jesús en tu barca, las puertas empiezan a abrirse. Con Jesús en tu barca viene la paz, viene la fuerza, viene la liberación. Con Jesús en tu barca, en tu vida, empiezas a ser transformado, hermano, hermano. Por eso dice la palabra que lo que sale de la boca de Dios no regresará vacío sin haber cumplido el propósito para lo cual fue enviado. Y dice que Dios me ha ungido para proclamar las buenas nuevas de la salvación, para levantar al caído, libertar al cautivo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Todo por la palabra. Mientras Jesús no esté en tu barca, hermano, hermana, la red estará vacía. No habrá cambio, no habrá transformación. Solo cuando Pedro tomó la red y la volvió a echar en contra del pronóstico, en contra del clima, soltando su sabiduría, soltando su experiencia, soltando su capacidad, cuando fue improbable, pues Dios lo hizo posible. Y pescó en el día la cantidad de peces que ni en la noche puede cazar. ¿Todo por qué? Por la palabra. Pedro, boga mar adentro y bota la red en el mar. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tremendo. Cuando le rindes tu voluntad a Jesús, ¿qué crees? Jesús va a tomar el control. Cuando tú rindes tu vida, tu voluntad y permites que Jesús entre a tu barca, Jesús va a tomar el control. Y vas a tener la plena confianza de decir: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? La luz del sol pudo ahuyentar a los peces para que sean pescados, no pudo. La improbabilidad de que los peces en el día estén en la superficie es el 100% contraria. Pero ¿dónde pescó y en qué día pescó? En horas de la mañana, en horas de luz. Lo que parecía imposible, la palabra de Cristo cuando tomó el control hizo que las barcas se hundan con tal cantidad de peces, porque Jesús toma el control. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Cuando Jesús toma el control, tú puedes decir: mi Dios va como poderoso gigante delante de mí, abriendo camino. El milagro comienza cuando permites que Jesús entre a su barca. Pedro sin Jesús en su barca, escasez, sin peces, necesidad, problema, fatiga, cansancio, frustración. Pedro con Jesús en la barca pescó abundantemente, tenía gozo, tenía alivio, tenía provisión, tenía esperanza, tenía sentido. ¿Se da cuenta? ¿Vas a permitir que Jesucristo entre a tu vida? ¿Vas a permitir que Jesús tome el control? ¿Vas a permitir que Jesús hable a tu vida? ¿O si Jesús ya habló, vas a honrar la palabra que Dios dio a tu vida? Tremendo. Cuarto punto, vamos finalizando. A Jesús, a Dios, no le importa tu problema, le interesa tu transformación. Repito, a Jesús, a Dios no le importa tu problema, le interesa tu transformación. Mira, hermano, hermana, en medio del problema, Dios va a usar las circunstancias para cambiarte. Y mientras tú no estés decidido a cambiar y a ser transformado, el problema no va a soltarte. ¿Recuerda usted cuando Jehová Padre le dijo a Jonás: ve y profetiza a Nínive? ¿Qué tenía Jonás? Propósito. ¿Qué ministerio ejercía Jonás? Profético.
¿Y cómo terminó Jonás? Por no caminar en el propósito, en el vientre de una ballena, quizás a 200, 300, 600 metros bajo el nivel del mar. ¿Y qué cree que le esperaba a Jonás en medio de eso? La muerte. ¿Qué tenía él? Un problema, y no solo un problema, un gran problema. Y el problema le seguía siendo problema mientras no buscó y clamó y pidió perdón a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces a Dios no le importa tu problema, a Dios le importa tu transformación. Y Dios permitió que Jonás camine apartado o contrario al problema para transformarlo. Mira, yo no sé qué Dios te ha dicho. Quizás Dios te ha dicho, te voy a usar para levantar jóvenes. Quizás Dios te ha dicho, vas a ser mi profeta, vas a ser mi profetisa. Quizás Dios te ha dicho, te voy a poner en una posición, en un cargo. Quizás Dios te ha dicho, te voy a usar en la alabanza. Quizás Dios te ha dicho, te voy a poner en la intercesión. Pero hermano, hermana, déjame decirle y recordarle algo, que cuando somos como Jonás, terminamos en un problema. Que cuando somos como el hijo pródigo, ¿saben qué vamos a terminar? En un problema. Que cuando oímos a Dios y no le obedecemos, ¿sabes en qué vamos a terminar? En un problema. Mire, ¿por qué cree que dice la palabra? Conoceráis la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Y cuando tú conoces la verdad de que la desobediencia te lleva a un proceso o a un problema y entiendes y vives en esa libertad, Dios te va a librar de ese proceso. Dios te va a librar de ese problema. Entonces no solo es una libertad espiritual, es una libertad de problemas. Dios no quiere verte sufriendo, Dios quiere verte gozoso. Como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que camines y crezcas, como dice la palabra, porque la senda del justo es como cuando raya el alba. Que la luz del día va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Yo le pregunto, hermano, ¿quiere terminar en el vientre de un pez? ¿Quiere terminar como el hijo pródigo? Pregúntese hoy usted, hermana, ¿qué estoy haciendo en el secreto para traer a mi vida un problema? ¿Sí se ha dado cuenta que cuando hacemos algo que no está en el propósito de Dios o va contrario a la palabra de Dios, qué tiene que hacer para ejecutarlo, para consumarlo? Esconderse. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que no hay nada oculto a Dios, porque la luz de Cristo expondrá todo. ¿Se da cuenta, hermana? Todas las tormentas y problemas en el 99.9% que generamos, aun siendo cristianos, es porque oímos y no obedecemos. Es porque Dios nos instruye, pero preferimos olvidarnos. Y Dios no quiere que termines ni como Jonás, ni como el hijo pródigo. Dios quiere que vivas en una transformación continua. Y en medio de tu problema, a Dios no le interesa resolver el problema, le importa transformar tu corazón, transformar tu pensamiento para que pueda ser cambiado. Hermana, ¿sí se ha dado cuenta? De muchas personas yo he visto, ¿no? Todas las personas que han pasado por acá. Provisión sin transformación, ¿saben qué termina? En destrucción. Provisión sin transformación, ¿saben qué termina? En destrucción. ¿Sí se ha dado cuenta usted si a un niño de unos 5 años le da un billete de $20, ¿sabe qué va a hacer el niño? Lo primero que le viene a la cabeza que es chicles, caramelos, chupetes. ¿Y sabe qué hace el niño con esa provisión? Va a la tienda, se compra todos los dulces, se comió, ¿sabe cómo termina? Enfermo. Igual somos los cristianos que no somos transformados en medio de los problemas. Provisión sin transformación es destrucción. Dile a un joven que gane un sueldo prominente, ¿saben qué va a terminar metido? Fornicación,
alcohol y droga. ¿Y por qué los impíos tienen casa, tienen carro, tienen trabajo, mejor sueldo, mejor provisión que mí? Porque el Padre te dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? A Dios le importa tu salvación, tu alma, tu bienestar, transformación, para que cuando llegue la bendición hasta que sobreabunde, no te conduzca a la destrucción. Mira, vamos rapidito a tercera de Juan capítulo 1, versículo 2. Tremenda la palabra. Tercera de Juan. Es tremenda la palabra de Dios. Y Dios te pregunta, ¿en dónde estás? ¿Estás en el propósito? ¿Has venido haciendo con fuerza o con obediencia? ¿Has dejado que Jesús entre a tu barca? Mira, pero en medio de tu problema, Dios puede usarlo para tu transformación. Tercera de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas. Y que tengas, ¿qué? Salud. Así como prospera, ¿qué? Tu alma. Es así donde yo le digo, provisión sin transformación es destrucción, porque tercera de San Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque si Dios te da el dinero y no estás formado, te vas a destruir en alcoholismo, en droga, en tabaquismo, en fornicación, en adulterio. Dios te dice, yo quiero que seas prosperado, que tengas comida, que tengas vestido, que tengas vivienda, que tengas un auto, que tengas una casa, y créeme, por eso hónrame con tu fe. Pero dice, aunque yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, también quiero que tengas, que dice, salud. Porque ¿de qué te sirve ganar un sueldo de $1,500 si tu hígado no funciona? Si tus riñones no funcionan, si tu corazón no funciona, ¿de qué te sirve? ¿Se da cuenta? Es que Dios es completo. Yo quiero que seas prosperado y no inmune en todas las cosas y que tengas salud para que disfrutes la bendición. Pero mira, pero es directamente proporcional, así como prospera tu alma. Tremendo. ¿Quiere carro? Prospere su alma. ¿Quiere un sueldo el doble, el triple de lo que ahorita está ganando? Prospere su alma. ¿Quiere ser feliz en una relación sentimental? Prospere su alma. ¿Quiere establecer un matrimonio, hijos que sirvan y honren a Dios? Prospere su alma. ¿Quiere tener una casa? Prospere su alma. Quiero que seas bendecido en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que el enfoque sea Cristo, no la casa. Que el enfoque sea Cristo, no el dinero. Que el enfoque sea Cristo, no el trabajo. Que el enfoque sea Cristo, no lo que puedes hacer en tus fuerzas. Que el enfoque sea Cristo, no tus placeres. Que el enfoque sea Cristo. ¿Se da cuenta? Tremendo. Solo cuando Dios es tu prioridad, todas las cosas serán añadidas. El hijo pródigo dejó del propósito, se vio con las redes vacías, pero cuando reaccionó y dijo, debo dejar entrar al Padre, a Jesús a mi vida va a cambiar, regresó a la casa del Padre. ¿Qué hizo el Padre? Que saliendo, corriendo, lo abrazó y le dijo, este es mi hijo amado, el que pensé que estaba muerto, pero he aquí, este vive. Y le mandó a cambiar las sandalias de oro. Le cambió las vestiduras por vestiduras limpias y blancas y le dio anillo. Es lo que el Padre espera. Por eso Dios te dice, ¿dónde estás? ¿Estás en tu propósito? ¿Cómo estás? ¿Tus redes están vacías? ¿Se da cuenta? Y Dios te dice, sí.
Mi prioridad es tu transformación, no es tu problema. Porque si abres tu corazón en medio de tu problema y entro a tu barca, todo va a cambiar. No solo tu situación, sino tú mismo vas a ser transformado. Hermano, yo les recomiendo, no solo deje que Jesús llegue a tu barca, retén su presencia. No solo dejes que Jesús llegue a tu barca, ama su presencia, honra su presencia. Hónralo orando, hónralo obedeciendo, hónrale sirviendo, hónrale clamando, hónralo guardando la visión, honra creyendo las promesas que te dio por su palabra, honra su presencia. Porque con Jesús en tu barca, tu vida no va a volver a ser igual. A Jesús no le importan nuestras fallas, nuestros errores, todos caemos, todos fallamos. Pero lo que sí le importa a Jesús es el corazón contrito y humillado para decirle: Jesús, heme aquí una oportunidad más. Tremendo. Jesús te llama, pero no te obliga. Hoy Dios te dice: ¿dónde estás? Hermano, que Dios te bendiga. Vamos a orar.